de hoy. Yo les voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de Mateo. Les quiero compartir una enseñanza, ¿sí? Que el mensaje está inspirado en un libro que se llama Las Bienaventuranzas del Monte, de John Scott, ¿sí? Donde yo he sacado algunas enseñanzas para compartirles a ustedes y además, ¿sí? Poder desarrollar una profundidad sobre el mensaje del Sermón del Monte. ¿Quién ha leído alguna vez el Sermón del Monte? Es precioso. Y a los que no lo conocen, los que me miraron con cara como diciendo ¿de qué me hablas? Cuando lo empecemos a leer se van a dar cuenta que ha leído más de un versículo, ¿sí? Entonces, Mateo capítulo 5, vamos a estar leyendo desde el versículo 3. ¿Lo encontró? Bien, búsquelo tranquilo, lo esperamos. Mateo capítulo 5, versículo 3. ¿Lo encontró? Amén. Dice así: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos, ¿qué cosa? Les pertenece. Versículo 5. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Versículo 7. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos, ¿qué cosa? Ellos verán a Dios. ¿Vieron que habían escuchado? Que habían leído sobre el Sermón del Monte. Este es un mensaje que está compartiendo Jesús a una multitud de personas. Ya había escogido a alguno de los discípulos, ya había pasado, por supuesto, primero por la tentación, por el bautismo, pero ya había escogido a los primeros discípulos, había hecho algunos milagros y ahora está compartiendo esta enseñanza a una multitud de gente que estaba en busca, en necesidad, tanto de milagros y de sanidades como de hambre espiritual. Y Jesús los alimenta con la palabra. Y se tituló Las Bienaventuranzas, porque la Reina Valera es bienaventurados los pobres en espíritu. Lo dice así, para los que la conocen. Bienaventurados, en la Nueva Traducción Viviente dice Dios bendice. Estamos hablando exactamente de lo mismo. ¿Qué encontramos acá? ¿Qué tiene que ver con misiones? ¿Qué tiene que ver con predicar? ¿Qué tiene que ver con la oración que vamos a hacer con este proyecto de Argentina Oramos por Vos? La bienaventuranza, el mensaje que Jesús está dando, le está hablando a los suyos que antes de hacer algo, tienen que ser algo. ¿Entendió la diferencia? Antes de mandarlos y comisionarlos, les invita a hacer algo. Les invita a convertirse en algo. Las bienaventuranzas son más que virtudes personales, son la base del testimonio para un misionero, porque el misionero predica con sus acciones, con su testimonio y predica con el día a día. ¿Sí? Ahora nosotros estamos llamados a anunciar las verdades de Dios a quien no le conoce y que vamos a orar por estas personas y que vamos a disponernos a alcanzar y tocar su corazón. Antes de pretender hacer algo, tenemos que primero ser discípulos de Jesús, estar dispuestos a sentarnos a los pies de Él, escuchar la enseñanza y hacerla propia y vivirla. Decía la palabra, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sí? Y ya hemos establecido en más de una ocasión que no habla de pobreza material, sino que está hablando justamente de aquellas personas que reconocen que necesitan a Dios. Y si yo puedo ser una persona que reconoce que necesita a Dios, puedo tener empatía con aquel que no conoce a Dios. Porque puedo decir, esa persona está necesitando lo que un día llegó a mi corazón y llegó a mi vida. Esa persona está necesitando esa palabra que un día llegó en el momento oportuno. ¿O no te acordás de ese momento oportuno cuando estabas mal, cuando estabas angustiado, cuando estabas tribulado, cuando estabas pasando por adversidades y llegó la palabra justa en el
Cristo y trajo a tu vida libertad. Cuando yo reconozco que necesito de Dios, entonces puedo tener empatía con el otro y decir, esta persona necesita de Dios, ¿cómo me voy a callar? Por eso antes de mandarnos a hablar, nos manda que nosotros seamos personas que reconocemos que necesitamos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Que Dios sea el Señor. La pregunta es, ¿estamos dejando que Dios sea el Señor? ¿Dejamos y reconocemos, Señor, no haría nada sin ti? O en más de una ocasión nos encontramos diciendo, si no fuera porque yo hago tal cosa, ¿qué sería? Lo primero que Dios nos llama es a ser humildes, a tener un espíritu humilde. También nos llama a ser mansos. La mansedumbre tiene que ver con la capacidad de respuesta que yo tengo hacia la otra persona. Cuando nosotros podemos responder con amor ante la hostilidad, cuando podemos responder con ternura ante la agresividad, cuando me puedo mantener firme en mis convicciones sin agredir al otro, entonces yo puedo comportarme de manera mansa, porque ser mansa no significa que me dejo pisotear. Significa que puedo mantener entereza ante una situación, no perder el eje y seguir testificando de Cristo. Y seguir anunciando a Cristo. La palabra de Dios dice, Dios bendice a esos humildes, a los mansos, porque ellos heredarán ¿qué cosa? La tierra. Nos llama a que seamos mansos. ¿Cuántas veces actúas con mansedumbre? No vamos a contar todos los años de nuestra vida, contemos esta semana. Ante una situación, tu reacción, tus palabras, fueron de una persona con corazón tierno, afable, o como un torbellino. ¿Y qué decimos? Y bueno, me provocaron. Y bueno, si me dijeron. Cuando nosotros podemos aprender de Jesús y tener mansedumbre. La misericordia. Fíjense que habla sobre la compasión. Cuando nosotros podemos tener compasión por el otro antes de señalar y de juzgar. Cuando nosotros nos comportamos de manera compasiva, cuando nosotros podemos prestar atención a la necesidad. Por eso es que en la bienaventuranza nosotros encontramos, dije, la base del testimonio misionero, porque es una forma de ser. Nosotros nos volvemos más como Cristo, mansos, humildes, misericordiosos, compasivos, puros de corazón. No malintencionados, no con dobles intenciones, no con mal pensamiento primero, sino de pureza, en santidad. Cuando nosotros podemos, sí, entender estas palabras y hacerlas propias, nosotros vamos a brindarle entonces, más que discursos a la sociedad, sí, vamos a demostrar una manera diferente de vivir. Y vamos a invitar al otro a ser más como Jesús. ¿Me va siguiendo? Amén. Benditos, bienaventurados, los que son de esta manera. Ponete una mano en el corazón. Decir, bienaventurado. Bienaventurado. Cuando puedo responder con bien. Creo que puse una diapositiva, perdón. La que sí. Bien. Nuestra primera misión es encarnar el Evangelio. Por eso, más que antes que hacer, tenemos que ser. Y de esa manera, yo invito con mi carácter, con mi testimonio, a otros a vivir de una manera
diferente. Amén. Fíjense en el versículo 13, en el versículo 13, Jesús les sigue enseñando y les dice: ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Una frase, creo que puse una frase literal de Scott, dice: la influencia cristiana depende del carácter cristiano. Dios nos llama. ¿Cuántas veces hemos escuchado que Dios nos dice que seamos sal y luz? Es la primera vez que lo escuchamos. Y nos dice: conviértanse en sal, conviértanse en luz. Dice: ustedes son la sal del mundo, ustedes son la luz del mundo. ¿Sos sal y luz? ¿Tan luz que encandilas? Más o menos. Sal y luz. Nosotros cuando hablamos sobre la sal, hablamos justamente la sal en aquellos tiempos, como ya se explicaban muchas veces, por eso no voy a ahondar, sobre cómo se utilizaba para preservar los alimentos, justamente, sobre todo donde no había frío, donde no se podía contener. Sí, ayudaba a que no se pudriera tan rápido, sino que se pudiera mantener en el tiempo. Y ser sal en este mundo, nosotros ser la sal de este mundo, es estar en el mundo, compartir con el mundo, pero no convertirnos en el mundo y no ensuciarnos con ese mundo y no ser igual a ese mundo, sino que justamente yo vengo a darle sabor a eso que está amargado, a eso que está oscuro, a eso que vive en ataduras espirituales. Yo vengo con el poder de Cristo y con la unción del Espíritu Santo para decir que hay libertad, para decirle que hay gozo, para decirle que hay paz en medio de la adversidad. Entonces soy sal que se desparrama en medio de la tierra y doy sabor a los que tengo al lado. Vuelvo a preguntar: ¿somos sal salada o media insípida? Porque Dios te dice que vos sos sal. Así que quiero recordarte quién sos en Dios. Desde que aceptaste a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo vino a morar en tu vida. Él es el poder en nuestra vida. La gloria de Dios está en nuestra vida. Sos sal en este mundo. No te vuelvas insípido, no te vuelvas amargo, no te vuelvas algo desechable, sino que por el contrario, seas la sal que tu alrededor está necesitando. No escuchamos a nuestro alrededor puros problemas. O ya no me escucho problemas. Y nosotros tenemos que venir con el mensaje de esperanza, con el mensaje de consuelo, con el mensaje de vida de parte de Dios. Nosotros no podemos perder la pureza que tenemos en Jesús.